Vamos a tener agregados finos y gruesos. Después vamos a ver cuándo son finos, cuándo son gruesos. Y los que nos determinan a nosotros los requisitos del agregado fino en la norma GIRAN 1512, donde la definición de agregado fino dice que es todo aquel agregado que pasa el tamiz GIRAN 4,75. Ustedes todavía no tuvieron geotecnia, ¿no? Bueno, ¿No? No, profe. ¿Conocen lo que es un tamiz? para Sí. colar la arena. Exactamente, está bien, ahí estamos. Bueno, de una serie de tamices, ahora vamos a ver la serie de tamices, pero lo importante es el tamiz GIRAN 475, es lo que la mayoría de ustedes, el que conoce y el que no, después vamos a ver algunas imágenes, es el tamiz número 4. Entonces, todo aquel agregado que pasa al tamiz número 4 es agregado fino. Y el que es retenido, o sea, el que queda por arriba del tamiz número 4, es agregado grueso. ¿Está claro? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Hay uno que es pasante y otro que es retenido. El pasante es todo lo que pasa, es agregado fino, y todo lo que queda por arriba, porque el tamaño es mayor que 4,75 milímetros, ese es agregado grueso. Y ahí vamos a ver una serie de tamices para arriba y una serie de tamices para abajo, más adelante. Bueno, las características generales, el agregado fino puede ser arena natural, arena manufacturada o una combinación de ambas. La arena natural, nosotros tenemos la ventaja que nosotros conocemos, la arena de río. Es una arena esférica, pero en el caso de Formosa, después vamos a ver, ahora dentro de un ratito, vamos a ver el concepto de lo que es módulo de finura. La arena de Formosa es muy fina para el hormigón elaborado. La arena manufacturada es la arena que se produce o que se consigue del efecto de la trituración de las piedras. Acuérdense que los agregados, nosotros decíamos recién, que las rocas se trituran y después van pasando por distintos procesos, tienen etapas 1, 2 o 3, depende de la trituradora o del tamaño que nosotros necesitemos, y en el pasaje de esas etapas de trituración se van produciendo las arenas de trituración. Esas serían las arenas manufacturadas. Y si no, puede ser una combinación de ambas. Hoy el reglamento argentino, el CIRSOC, nos permite combinar hasta un 20% de arena manufacturada con el agregado natural para hormigones. Y se está trabajando fuertemente, todavía no está incluido, por eso no está incluido en esta presentación, las arenas recicladas. Acuérdense que hoy por hoy no está en pleno proceso de estudio en Argentina, ya en otras partes del mundo, en Europa principalmente, ellos ya están utilizando la arena fina, el agregado fino reciclado. En nuestro país, lo que sí se está utilizando, y ahora después lo vamos a ver, es el agregado grueso reciclado, que ya está incluido inclusive en las normas. El agregado grueso, los requisitos de la norma están dentro de la norma IRAN 1531. Una aclaración en temas normas. Yo le voy a ir, nosotros en general, con el profesor Vale y con la profesora Alicia, nosotros le vamos a dar unas normas guatemaltecas, que son NTG. El problema es que las normas IRAN son pagas y no se las pueden publicar. Entonces, la ventaja que nosotros tenemos es que las normas IRAN son casi una copia fiel de las normas ACTM, que son las normas americanas. Y las normas NTG son públicas, las pueden bajar de internet, y esas normas son prácticamente la traducción de las ACTM.
O sea, espero que hayan entendido todo lo que le dije. En definitiva, las normas NTG son normas públicas que las podemos mostrar, las podemos entregar, las pueden ver, y son una copia de las normas ACTM, que son la base, la piedra fundamental de cada una de las normas IRAN Argentina. Así que con las normas que nosotros vamos a trabajar son con las normas NTG. Pero siempre va a haber una línea de comparación entre normas y normas. Bueno, entonces, el agregado grueso, como les decía recién, los requisitos de la norma, los requisitos del agregado grueso están en la norma IRAN 1531. La definición del agregado grueso no es mucho más de lo que dijimos recién. Es el agregado retenido por el tamiz IRAN, en realidad, acá faltó poner IRAN 475. Recuerden que nosotros dijimos recién que teníamos tamices que pasan, agregados que pasan son finos y agregados que quedan retenidos son gruesos. Y la nueva norma, esta es una norma del año pasado, que fue actualizada. La 1531. Las normas, el comité de IRAN permanentemente va actualizando. Cuando se publicó, porque el CIRSOL 201 es un reglamento de ley. Cuando se publicó ese reglamento, cuando se dio a conocer, muchas normas IRAN se actualizaron gracias al reglamento ese. Entonces, el agregado grueso reciclado, también los requisitos de ese agregado están dentro de las normas IRAN 1531 y su definición dice: es un agregado grueso resultante del tratamiento de residuos de hormigones utilizados previamente en obras de construcción civil. Es bastante más largo la definición, pero a lo que a nosotros nos interesa, porque en la Argentina el único residuo que se admite es el de los hormigones. En cambio, en Europa, hoy por hoy, ya se están utilizando todos los tipos de residuos de obra. O sea, hay una demolición de una obra, hay una etapa, son estos nuevos hormigones ecoeficientes, hay una etapa donde se separan, se sacan todo lo que sea materia orgánica, ventanas, todo ese tipo de cosas, se hace la demolición y se aprovecha la totalidad del residuo de la demolición. Y se llaman RCD, los residuos de construcciones demolidas. ¿Sí? Ese es el que le dicen cascote, ¿no? En realidad es la demolición de la obra completa. Demuelen la obra completa y aprovechan la totalidad de la obra. Lo que sí, ahí los españoles están mucho más avanzados en eso. Ellos hacen muchos estudios, porque acuérdense que dentro de toda una demolición de una vivienda o de un edificio, hay muchos materiales reactivos, entonces lleva una serie de estudios mucho más importantes. En cambio, en la Argentina nos remitimos exclusivamente a hormigones, ya sea, fíjense, algo muy común para ustedes cuando andan por la calle, cuando están haciendo un bacheo, cuando están arreglando la calle, vieron que rompen el hormigón, sacan los pedazos de hormigones, de losa, y esos hormigones son los que nosotros estamos en condiciones de reutilizar. En las plantas de hormigón hay un proceso que se llama lavado de los mixers, también son hormigones que se pueden utilizar como agregado grueso reciclado. Está medianamente difundida en la Argentina, pero la idea es que vaya avanzando, así que, bueno, calculo yo que ustedes ya lo van a ver con mucho más profundidad más adelante. Esta es una norma muy nueva, fíjense que para aceptar nuestro país
recién lo incluyeron el año pasado. Así que de ahí para atrás no lo podíamos incluir y la verdad que se venía estudiando hace bastante. Bueno, volvemos a los requisitos de la norma, el agregado fino. Fíjense que tiene una serie de requisitos, todos estos requisitos, después seguramente lo vamos a ver, algunos, estos son casi todos químicos, están los porcentajes, estos están, y cada uno, el método del ensayo, por el cual nosotros determinamos si están dentro de los máximos admisibles, están en las normas. Fíjense, material que pasa el tamiz 75 micrones sería el tamiz 200. Estamos hablando de 100, a ver, serían 600, 150, 175 micrones. Es muy, muy finito, muy finito. A ver, después seguramente lo van a ver ahora. Espera. Para materias carbonosas, la 1647, para terreno de arcilla, materia orgánica, sulfato expresado como SO3 y otras sales solubles, están todas en la norma 1647. Y acá aparecen, lo que yo les decía hoy, para el PASA tamiz 75, las arenas de trituración. Esto está todo reglamentado, está dentro de la norma y está dentro del reglamento, como un requisito del agregado fino. Además de eso, nosotros vamos a tener para los agregados finos uno de los ensayos más importantes y que es utilizado tanto para estabilizador granulométrico, hormigones flexibles, hormigones rígidos y cualquier otro tipo de trabajo que se quiera hacer con las arenas o con los agregados, es el de granulometría. En este caso, dice ir a 1627, después ustedes van a ver que es la 1505, pero la 1627 es lo que nos da a nosotros son los límites máximos y mínimos. Además, nos pide que para durabilidad, ataque con sulfato de sodio, es un estudio que se hace con 5 ciclos, agregado de trituración de origen basáltico, que es el de nuestra zona. Acuérdense, nosotros tenemos basalto. ¿De dónde viene? El basalto nuestro viene de la provincia de Corrientes, de la ciudad de Jofre, una parte de Curuzucuatiá, otra parte, y también hay agregado basáltico es la piedra que viene del Paraguay. Así que, ¿por qué se compra de los 3 lugares? Por este problema, por la sustancia reactiva de la reacción álcali agregado. Este es un ensayo que nosotros no lo vamos a ver, probablemente lo vamos a mencionar. Son varios ensayos, son ensayos muy largos, hay algunos ensayos, el más corto es de 15 días, así que imagínense. El problema que hay en Formosa es que el agregado que más cerca está es de la localidad de Jofre Corrientes, está a 400 kilómetros de Formosa, pero son potencialmente reactivas al álcali. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Se hace un estudio petrográfico, acá está, se hace estudio petrográfico, a ver qué minerales tienen dentro de la roca y los porcentajes. El estudio petrográfico en Argentina prácticamente lo hacen en Mendoza y en Buenos Aires, y San Juan, prácticamente no se hacen. Entonces, ¿qué es el ensayo? ¿Cuál es el ensayo más común? Es el de la barra de mortero, la 1637, que tiene unos límites de expansión, fíjense, a los 3 meses o 0,1 a los 6 meses. O sea, estamos hablando de mucho tiempo. Los agregados gruesos, los requisitos, tal cual como en el caso anterior, tenemos terrones de arcilla y partículas friables, la 1647, para partículas blandas, la 1644, estamos hablando de los métodos de ensayo, los máximos admisibles, la cher o la tanita, contenido de impureza. Estos son todos ensayos que sí, si bien muchos son químicos, pero
en Resistencia hay algunos ensayos que se hacen, acá en Formosa se hacen varios de los ensayos, no tanto los químicos, pero sí los mecánicos. Material que pasa el tamiz 75 micrones, el tamiz 200, ir a 1540, materias carbonosas, por inmersión 1647. Otras sustancias nocivas, fíjense, siempre que no sean pizarra, mica, fragmentos blandos, todo eso, es por convenio previo. Esto únicamente, van a ver también ustedes más adelante, es un convenio previo que se hace en los pliegos de especificación. Sulfato, la 1647, otra sable soluble, la 1648, la josidad y elongación, la 1687.1 y .2. Estos son ensayos mecánicos. El agregado grueso, lo mismo que el agregado fino, la granulometría, que es lo más importante, lo más común que vamos a conocer. Esto se lo puede hacer en cualquier tipo de laboratorio mientras se tengan los elementos y personal calificado como para hacerlo. Es la 1627, donde están las curvas límites, pero el ensayo en sí es la 1505. Y ahí también tenemos la mayoría de los ensayos más importantes para la durabilidad, que son ataques durante 5 siglos de sulfato de sodio. En nuestra zona, estos están agregados acá únicamente porque en nuestra zona son las que más se piden. Lo mismo el de basalto. El desgaste de Los Ángeles, acá fíjense que es 50 gramos sobre 100, o sea que estamos hablando, tiene que ser menor del 50%. En hormigones generales se permite el 50% y más adelante ustedes van a ver que los pliegos generales de Vialidad Nacional solo permiten el 30%, porque acuérdense que están expuestos al desgaste en la ruta. De vuelta, la reacción alcalicílice en nuestra zona es extremadamente importante. Y acá hay una compilación de los dos. Esto después seguramente les va a quedar a ustedes, así que ahí lo van a poder ver. Cuáles son los requisitos tanto para el agregado fino y el agregado grueso, por ejemplo, para que vean el manejo de la tabla. Material que pasa al tamiz 200, pide para el agregado fino y pide para el agregado grueso. En las normas, ahí vamos a encontrar qué porcentaje de tamiz, qué porcentaje de materia fina que pasa a tamiz 200 es el admitido. Si sobrepasamos ese porcentaje, por supuesto, quedamos fuera y la partida de agregado es rechazada. Y para cada uno, fíjense, estos ensayos, desde acá, desde partículas blandas, la josidad de elongación, no se hacen sobre agregado fino, solo sobre agregado grueso. En estos casos donde dice no, pueden ser requisitos de aceptación y rechazo cuando se estipulan por convenio previo. El convenio previo puede ser, si en una obra privada, pero en una obra pública está bajo los pliegos de especificaciones técnicas particulares. El desgaste, que es el desgaste de Los Ángeles, que vamos a ver recién, no se hace sobre el agregado fino, sí se hace sobre el agregado grueso, que es lo que le decía recién, 50% de desgaste en agregados para hormigones en general y 30% para hormigones flexibles y o rígidos para rutas por el pliego de Vialidad Nacional. Bien, vamos a empezar con el muestreo. Acá está lo que yo le decía hoy. Estas son las normas. La norma es, ustedes si buscan por internet a esta norma, la van a encontrar. Después nosotros la vamos a levantar igual a la plataforma. Es correspondencia de la ACTM D75, que es americana, y a su vez es la base de la 1500 de las IRA en Argentina. En este caso, la 1509 del año 87 es la de muestreo, y para las normas NTG y ACTM se llama práctica para el muestreo de los agregados para concreto. Eso es muestreo. Después vamos a ver cómo se hacen los muestreos, ahora vamos a empezar a ver esa parte.
Después vamos a encontrar la norma NTG, otra norma americana, la misma norma argentina, la 1509 de 1987, porque nosotros lo primero que hacemos es tomamos las muestras, vamos a ver cómo se toman las muestras, qué cantidad se toma la muestra, y la muestra después tenemos que reducirla a tamaño de ensayo. El tamaño de ensayo es mucho menor de la muestra que nosotros tomamos en los acopios. En la norma americana es una norma separada, en la norma argentina está contemplada dentro de la misma norma de muestreo. O sea, que en la 1509 nosotros tenemos la norma de muestreo y reducción de muestra a tamaño de ensayo. Y después, la que nosotros decíamos, la que yo le decía recién, además de la 1627 que nos muestra los límites superior e inferior para los agregados finos y gruesos, tenemos la NTG 41010H1, la ACTM C136 y la 1505-2005, análisis granulométrico. Hay una norma más que yo no le incluí acá, por una cuestión que es muy antigua, es la norma de vialidad nacional BN, pero estamos hablando de normas del año 70, por eso yo no la incluí acá. Pero a efecto de rutas, esa norma es totalmente válida y es muy parecida, muy parecida a la 1505. Esta está mucho más ayornada, tiene mucho más nuevos requisitos. Digamos. El objeto del muestreo. ¿Qué muestreamos nosotros? Muestreamos cualquiera de los dos agregados, finos y gruesos. Ustedes deben haber visto, hoy se ve mucho en las calles los bolsones de piedra y arena. ¿Está? Antes, no hace mucho, esto de los bolsones nuevos, venían los camiones y volcaban en la vereda de la casa un viaje de piedra o un viaje de arena. ¿De dónde sacan eso? De los acopios que tienen las empresas vendedoras. Entonces, el muestreo, ¿dónde nosotros los hacemos? En el acopio. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en el muestreo? Buscamos la representatividad de la naturaleza, las características y condiciones en que se encuentran los agregados, tanto sea, en este caso dice yacimiento, nosotros no buscamos yacimiento, o en depósitos comerciales u obras. O sea que a lo que a nosotros nos interesa es, nosotros vamos y sacamos una porción de un acopio que esa porción tiene que ser representativa de todo el acopio. O sea que tiene que, a nivel de ensayo, tiene que representarnos todo el acopio. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Roberto, un comentario que este tema nosotros lo vimos la clase anterior, cuando vimos la variabilidad de las propiedades de los materiales. En el cual nosotros vimos que justamente una parte importante era el muestreo, y que el muestreo era, digamos, que me da un valor, me tiene que representar a todo lo que es la población que yo tengo. Entonces, y de eso nosotros vimos también toda una parte de campana de Gauss que tiene que ver con las propiedades de los materiales. Sí, sí, o sea, acá ya comenzamos a aplicar eso de que las propiedades de los materiales que nosotros utilizamos son variables. Entonces, ¿cómo decimos qué propiedad tiene ese material? Y tengo que hacer un muestreo, voy a tener que hacer un ensayo, y eso me permite determinar alguna de las características justamente de estos materiales. Perfecto. Sí, y acuérdense que normalmente todo esto, estas características están normalizadas. Cualquier ensayo que a nosotros nos dé por fuera de estos ensayos son materiales que no son aceptables, digamos. O sea, para cualquiera de las actividades que nosotros queramos hacer o cualquier utilización de estos materiales, la norma te dice un criterio de aceptación o no, o de rechazo,
y en ese caso, si no cumplen los parámetros de la norma, son materiales rechazados. Esto se ve, no se ve mucho, pero sí se ve. ¿Está? Muy bien. Las muestras pueden ser parciales, completas y para ensayo. Como le dije recién, la norma argentina está compilado dentro de la IRAN 1509 y también habíamos visto recién las normas ACTM y la norma NTG. ¿Qué tipo de muestreo podemos hacer? Cuando son obras muy importantes, por ejemplo, un tramo, una sección de ruta, que es la que están haciendo ahora acá en Formosa, la empresa lo que hace, ahí sí va a los yacimientos o a los depósitos naturales. También van a los yacimientos con una cara al descubierto, que es la mayoría de los que hay en nuestra zona, y yacimientos sin cara al descubierto, que en nuestro caso no hay. Lo más común para el general de la población nuestra es los depósitos comerciales y los de obra. Entonces, ahí vamos a ver que lo que más nos interesa a nosotros, los más comunes, son en plantas, depósito de almacenamiento, unidad de transporte, flujo de agregado, cinta transportadora, que eso también, pero ya son internos. Pero el muestreo se hace sobre el acopio en la planta. Vamos a ver ahora el muestreo de agregados finos o mezcla de finos y gruesos debe hacerse en el estado en que se encuentre en el acopio. ¿Entienden? O sea, tal cual está, porque lo que nosotros necesitamos realmente es una muestra que sea representativa de todo el conjunto de la variabilidad, como dijo recién la profesora, del resto de los materiales que se encuentran dentro del acopio. Para nosotros, dijimos recién, son los más comunes los depósitos comerciales y de obra. Depósitos comerciales en Formosa, quienes venden piedra, vende Río Colorado, la empresa Mateo, la empresa Siglo XXI, la empresa Mida. Y después, cada empresa, en cada obra en particular, tiene su propio acopio. Entonces, el lugar de origen, destino, antes de la descarga, de todos esos lugares uno puede hacer la toma de muestras del depósito de almacenamiento. ¿Qué es importante? Que no tenga segregación, que el equipo mecánico para formar la pila es cuando van llegando los camiones y uno lo va copiando, va encimando uno arriba del otro, la pila de muestreo sea pequeña y lo más separada posible. En la mayoría de los casos eso no sucede. El problema es que cuando la máquina va acopiando la parte superior, va pisando los agregados y depende de la dureza de ellos, puede haber fragmentación entre ellos. Lo mejor es sin equipo mecánico, la toma de muestras sin equipo mecánico, se extraen 3 muestras parciales como mínimo, tomadas de el tercio superior, del medio y del fondo. De las pilas de agregado fino, retirar 30 centímetros superficiales, porque cuando hace mucho calor la superficie está muy seca, o cuando recién llovió la superficie está muy húmeda, entonces lo que se recomienda es retirar 30 centímetros superficiales y ahí hacer la toma. Y si no, directamente hay unos tubos de muestreo que tienen 2 metros de largo, un diámetro de 30 milímetros, 3 centímetros, y se introduce, y en la punta tiene una especie de tapa que uno puede introducir dentro de la arena, y cuando retira esa tapita se cierra y saca la muestra dentro del tubo. Es un tubo de ensayo bastante caro, entonces en nuestra zona es muy común tomar un tubo de PVC de 40 milímetros y lo único que se hace es ver la manera de tapar la punta para que no se caiga. Se toman 5 muestras parciales. Todas estas muestras se juntan y después se hacen una mezcla y ahí recién se hace la reducción de la muestra para los ensayos. Profe, ¿qué es la segregación? La segregación
Las segregaciones, los materiales más pesados se van depositando en la parte inferior, digamos, o los materiales más grandes. En el caso de, si vos tenés, ahora lo que, acuérdense, si ustedes por ahí tienen la posibilidad de ver un bolsón o algo de piedra, van a ver que las piedras no son todas del mismo tamaño. Entonces hay tamaño mucho más grande y tamaño más chico. La segregación lo que nos hace a nosotros es las piedras más grandes se van yendo para el fondo y las piedras más finas van quedando hacia arriba. Eso es en cuanto a las piedras, y después también van a encontrar esa palabra segregación en el hormigón también por el mismo efecto. Pero en el hormigón, al tener varios componentes, arena, piedra, cemento, agua, vamos a ver que todos los elementos que tengan mayor densidad se van a ir tratando de ir para abajo, y el agua que tiene menor densidad se va hacia la superficie. Eso es hormigón. Pero la segregación, en este caso en particular, las piedras de tamaño más grande se van yendo hacia abajo con el mismo movimiento de la copia. Lo que le decía recién, con las máquinas, se toma el ensayo en la parte superior. O sea, dense una idea del tamaño de una máquina. Una persona es a esta altura, la máquina debe ser casi 2 personas, y un acopio de esto que es lo más común que podemos ver en Formosa. ¿Qué nos piden? Que saquemos una muestra 30 centímetros por debajo de la superficie en la parte superior del acopio, otra muestra a 30 centímetros de profundidad de la superficie en la parte media del acopio, otra muestra en la parte inferior. Lo mismo tratamos de repetir dentro de la torta del acopio, por lo menos en 3 partes. ¿Está? Bueno, esto nosotros no lo vamos a ver acá, agregado grueso de barcaza o vagones. Esto son para obras muy grandes, y se veía en Formosa cuando funcionaba el ferrocarril y llegaba la piedra y el cemento desde Salta y Jujuy. Y las barcazas, sobre todo, se suele ver en represa. Ahí están todos los mecanismos. Esto está normalizado, por eso está dentro de esta presentación, y la cantidad de muestras, la forma manual y todo ese tipo de cosas. Sí vemos nosotros el agregado grueso de camiones. A Formosa, la única manera que llegan los agregados finos y gruesos son en camiones. Es prácticamente igual al anterior, ajustando el número de muestras. Cuando nosotros muestreamos sobre el camión, cuando nuestra obra exige una calidad muy elevada de los materiales, entonces nosotros hacemos un muestreo, se toman ensayos acelerados, digamos, ensayos aceptados por la norma. Después vamos a ver el ensayo de granulometría, que es uno de los más comunes. Vamos a ver nosotros todo el procedimiento que tiene, pero ahí está permitido que nosotros, en el momento de tomar la muestra, nosotros podamos hacer un ensayo de aproximación para aceptación y o rechazo del camión que está llegando. Esto sí suele pasar en las rutas, ¿no? A veces van llegando partidas de camiones, se toman 2 o 3 camiones al azar, se muestrea y después recién se los deja descargar. Y el agregado fino, como dijimos hoy, con tubos muestradores, el número de muestras parciales apropiadas para lograr una buena muestra compuesta. De tolvas y cintas, esto no lo vamos a ver, tampoco se ve acá. Tolvas y cintas, se suelen ver mucho esto. Esto se hace mucho en las trituradoras, porque se toman muestras de la descarga o de la cinta en el transporte para poder ir separando los tamaños de las piedras. Acuérdense que a nosotros nos llegan
lo que acá en Formosa conocemos como piedra fina y piedra gruesa, son granulometría. Acuérdense, para que vayan sabiendo, la piedra gruesa para nosotros es la piedra 1030. ¿Qué quiere decir piedra 1030? Que el tamaño menor es de 10 milímetros y el mayor es de 30 milímetros. Esa sería la piedra gruesa. Y la piedra 619, que es la piedra fina, que el tamaño mínimo de toda la partida esa es 6 milímetros y el mayor tamaño de toda esa partida es de 19 milímetros. Entonces, esos son las piedras que llegan a Formosa, las 619 y la 1030. No así las piedras que vienen del Paraguay, que vienen con una nomenclatura totalmente distinta, que ellos le llaman de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta. A medida que va para arriba se van disminuyendo los tamaños, pero calcúlenle que una piedra cuarta es parecida a la 619 y una piedra segunda es una parecida a la 1030. ¿Bien? Muy bien. Esto es importantísimo. Cantidad mínima de material para constituir la muestra de ensayo. Cuando nosotros vamos a muestrear una muestra de ensayo, vamos a muestrear agregados finos y agregados gruesos. Si vamos a hacer ensayos físicos y químicos, tenemos que tomar como mínimo 50 kilos de agregado fino o 100 kilos de agregado grueso. Si nosotros, para el estudio de dosificación de hormigones y verificación de su resistencia, para una sola fracción de agregado, o sea, si es que vamos a hacer un hormigón con un solo tipo de piedra, el agregado fino 200 kilos, agregado, está bien, solo tipo de piedra y un solo tipo de arena. Acuérdense que arena dijimos que podían ser de trituración naturales, y un solo tipo de arena 200 kilos y 300 de agregado grueso. Y cuando se emplee más de una fracción, o sea, si vamos a emplear dos fracciones, una fracción de agregado fino, una fracción de arena fina y una fracción de arena de trituración, tenemos que tomar 150 kilos de cada una de las muestras. Y si vamos a trabajar con una piedra 619 y una 1030, tenemos que tomar 200 kilos de cada una. Sí, Profesor, ¿sí? una consulta. Sí. En los ensayos físico-químicos, Sí. ahí habría que tomar 50 kilogramos de un agregado, ¿no? Sí. En el caso de que yo necesite hacer o sea, ¿eso sería para un ensayo más para suelo cal, suelo cemento, así, o qué sería? No. Estamos hablando únicamente de agregados, ¿eh? Acuérdense. Para suelos hay otra normativa, no me quiero meter en esta materia en eso, pero hay otra normativa y la cantidad de kilos para suelos son bastante más chicos. Menores, son bastante menores. Y con suelo vos lo podés fraccionar, porque si vos necesitas sacar nada más que humedad de préstamo o de una localización, con 1 o 2 kilos ya te es suficiente. Y si vos vas a hacer algunos ensayos más, por ejemplo, clasificación, compactación, proto, ahí ya vas a tener que sacar, estamos hablando de un 20, 30 kilos, depende de lo que necesites y de los ensayos que vas a hacer. Pero son bastante menores, pero también está normalizado, sí o sí está normalizado. Tal cual esto está normalizado. Esto, además de la norma 1509, está dentro del reglamento CICSOR. Y para lo que vos me preguntás, también está normalizado dentro de las normas de Vialidad Nacional que están regidas por el pliego de especificaciones técnicas generales del año 98 para suelos y a ver, y las normas GIRAN. Para nuestro país tenemos las dos normas que regulan todo lo que es suelo también, pero es diferente. ¿Está? Profe. ¿Vale? Sí. Bien. Entonces, tenemos la cantidad de muestras. Estos son bolsas, bolsones, a veces cajas, porque son muchos kilos de agregado.
y vamos a hacer varios ensayos. ¿Qué se hacen? ¿Cuál es el método de reducción? Acuérdense que nosotros dijimos recién que la 1509 estaba englobado tanto el muestreo como la reducción de muestra a tamaño de ensayo. Entonces, ¿cómo hacemos la reducción del tamaño de la muestra grande, digamos? Pues nosotros trajimos un bolsón, trajimos 200, 400 kilos de agregado y tenemos que reducir a un tamaño de ensayo. Cualquier tipo de ensayo, en algunos casos están entre 2 kilos, 10 kilos, depende, o sea que tenemos que reducir. La reducción se hace por cuarteo. En este caso, las normas IRAN nos dan dos procedimientos, por partidor mecánico o por cuarteo manual. Después, en la NTG STM vamos a ver que hay un tercer cuarteo que la norma nuestra no la contabiliza porque es un cuarteo solamente para agregado fino y es un cuarteo prácticamente de la misma manera que se hace el procedimiento B de la IRA 1509. Bueno, el partidor mecánico, ¿en qué consiste? El partidor mecánico hay de dos tamaños. En realidad hay de varios tamaños, pero dos requisitos fundamentales. Para agregados finos y para agregados gruesos. Acá está lo que yo estaba buscando. En los agregados finos, este tipo de cuarteador tienen 12 celdas, mínimo. Y fíjense, distinto tamaño en función de las dimensiones de las partículas, y el ancho de la canaleta tiene que ser mayor por lo menos 2 veces que la dimensión de la mayor partícula. Entonces, en el agregado fino son de 1/4, de media, y hay algunos de 3/4. El de 1/4 se usa en realidad mucho más para suelo que para arenas, pero también algunos la usan. Y después, ¿sí? ¿Eso quiere decir que hay que modificarle el ancho de la canaleta? No, no porque ya vienen, ese es el problema. El problema es que ya vienen de fábrica con cada tamaño. Entonces lo que vos tendrías que hacer es comprar un cuarteador, que es lo que hacemos acá, lo que hicimos en Formosa, tanto la Dirección de Vialidad como los laboratorios privados que nosotros por ahí asesoramos, compran la de media pulgada. Entonces, con media pulgada nosotros ya sabemos que estamos por arriba de la arena de trituración. Acuérdense, la arena de trituración nosotros acá en Formosa la conocemos, en Formosa y en el país se conoce como arena 0,6. ¿Qué quiere decir eso? Que la menor partícula estaría en los 0 milímetros, no por debajo de 0 milímetros, o sea, no en micrones, pero de 0 milímetros hasta tu partícula mayor de 6 milímetros. Entonces, si estamos hablando de 6 milímetros, con 12 milímetros, que es una canaleta de media, nosotros estamos dentro de la norma de dos veces la dimensión. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que compramos? Se compran cuarteadores de media pulgada. Hay de 1/4, de media y de 3/4. Y los de agregado grueso son bastante más grandes, tienen 12 canaletas y tienen que cumplir la misma función. Imagínense que si nosotros estamos hablando de un agregado 10-30, tendría que ser por lo menos 2 veces 30 milímetros. O sea que estamos hablando de 60 milímetros de ancho de la canaleta. ¿Qué hacen esto? Tienen unas canaletas que caen hacia un lado y acá se nota mejor, que caen hacia un lado y hacia el otro. Uno deposita el material acá en la boquilla de la tolva, entonces una bandeja va de vuelta al bosón del muestreo y la otra se vuelve a cuartear hasta que tengamos el peso de ensayo. ¿Entienden?
Bien. A ver. ¿Qué pasó acá? Se quedó esto. Ah, acabó. Bien. ¿Está claro entonces el tema de los cuarteadores? Sí, profe. Bien. Entonces ahora vamos a algo no tan sofisticado. Por cuarteo. El cuarteo, tal cual como la palabra dice, fíjense que nosotros acá dijimos cuarteador compartidor mecánico y en realidad son en dos partes las que estamos dividiendo. En cambio, el cuarteo, tanto en agregados finos, gruesos debe hacerse, bueno, acá dice en estado húmedo, y el agregado fino debe hacerse en estado seco. Es realmente armar una torta. Nosotros sacamos la muestra, la bolsa de piedra, ponemos en el piso, hacemos una torta donde la relación del diámetro con el espesor tiene que estar entre 4 a 8. Y se divide la torta en 4 partes, de ahí la palabra cuarteo. Entonces, se sacan dos extremos superpuestos, se vuelve a la bolsa de muestreo, esto se vuelve a mezclar siempre y cuando estos dos cuartos no lleguen al peso de ensayo, se vuelven a mezclar, se vuelve a hacer la torta, se vuelve a cuartear hasta que los dos cuartos opuestos lleguen al peso de la muestra de ensayo. Eso es manual, se hace en un piso limpio, sin polvo, porque acuérdense que nosotros no tenemos que perder la representatividad de nuestro acopio ni infectar con ningún otro material, nuestro material que estamos muestreando. Y la otra forma, también muy común, se pone una lona, se pone la piedra, se mezcla, se levanta una punta, después se levanta la otra y se va mezclando acá, se pone en el piso y con una pala se cuartea. Entonces nosotros aseguramos, esto por ejemplo podemos hacerlo en un terreno, en un terreno liso, pero que no sea un piso firme. Acá podemos hacerlo sobre tierra. Otra forma de hacer es, cuando formamos la torta, en vez de utilizar una pala, se introduce un palo de escoba por debajo y se levanta la lona. Después se introduce del otro lado, se levanta y ahí quedan 4 cuartos y se hace el mismo procedimiento de reducción como el que veníamos hablando. El material de los cuartos seleccionados es nueva, que es lo que le decía recién, nuevamente mezclado y partido tantas veces sea necesario para obtener el peso de la muestra de ensayo. Bien, ¿cuáles son las caracterizaciones que nosotros por lo menos en años anteriores habíamos visto, sí o sí, y que las vamos a ver ahora? Son los análisis granulométricos, la densidad específica, la absorción, la humedad, el peso por unidad de volumen y hasta el ensayo de la ajosidad y elongación. Estos son la caracterización fundamental para hacer cualquier dosificación. Ahora, si nosotros buscamos parámetros de resistencia, vamos a hacer ensayos de materia orgánica, o si tenemos algún indicio de que nuestro agregado tiene algún tipo de material orgánico, ya tenemos que hacer algunos ensayos específicos. Estos son ensayos químicos. Se utilizan con etilenglicol o con algún, no me acuerdo. Pero Formosa, yo la verdad, el único que he visto es el del etilenglicol. Después, por durabilidad, vamos a tener el desgaste de Los Ángeles. En Formosa, la única entidad que tiene la máquina de desgaste de Los Ángeles de la Dirección Provincial de Vialidad. La durabilidad por inmersión de sulfato. En Formosa se hace mucho, o sea, en realidad se pide hacer este ensayo, se manda a hacer afuera, por supuesto, porque los suelos de Formosa son muy agresivos con los sulfatos. Entonces, cualquier tipo de fundación profunda, bueno,
A ver, fundación profunda. ¿Qué son las fundaciones profundas para que ustedes puedan entender todos? Son los pilotes que se colocan en los edificios, grandes pilotes que van a profundidades importantes dentro del suelo que soportan todos los edificios. No estamos hablando de fundaciones chicas de una casa o de una casa menor, digamos, de 2 pisos, pero sí ya estamos hablando de edificios de 5, 6, 7 pisos que se usan pilotes. Entonces, en ese caso, sí o sí, se trabaja con cementos de alta resistencia a los sulfatos, porque nuestros suelos, los suelos de Formosa, son de alto contenido de sulfato. El de inmersión de etilenglicol, que es el que les decía recién, esto en realidad es para la degradación de los materiales, se deja, es un ensayo que está normalizado, se deja en etilenglicol y después se lava y se saca la diferencia de peso y ahí se ve la pérdida. Y los ensayos de reactividad. Todo esto es para durabilidad. Entonces, si nosotros estamos buscando el ensayo de Los Ángeles, los que lo hacen acá son los que hacen ruta, porque acuérdense que nosotros dijimos recién que el pliego de vialidad nacional nos pide 30% y para hormigones en general es el 50%, es muy mucho. Nosotros hemos ensayado y hemos llegado en basalto hasta el 12%, como una pérdida, como mucha pérdida. Así que estamos en excelentes condiciones. Bueno, después, lo que le decía recién, dentro de un acopio tenemos diferentes partículas y es lo que le decía recién. Por ejemplo, si nosotros tomamos la piedra 619, quiere decir que esta piedra, la más chiquita de todas, no supera los 6 milímetros. Y la más grande no tendría que estar superando los 19 milímetros. Si bien, después ahora cuando vean tamaño máximo granular, ahí van a entender mucho mejor el concepto de lo que yo les estoy hablando de la 619. Porque, ¿qué puede llegar a pasar? Que nosotros encontremos piedras más chicas que la 619, pero no en un porcentaje tan importante que la norma sí no nos permite. Y bueno, esto es... las partículas de agregado se dispersan en la pasta, acá ya estamos hablando de hormigones, pero yo puse esta imagen nada más que para que podamos ver la diferencia dentro de la copa. Fíjense la que viene. Por ejemplo, en una 619, en una 1030, esta es la piedra más grande que tendría que haber dentro del acopio, y estamos hablando que no tendríamos que estar superando en un 95%, 30, dijimos 619 o 1030. ¿Estaban atentos o no? 1030. Piedra gruesa era 1030. Bueno, entonces, ¿qué tamaño? Si esta es la más gruesa de todas, ¿qué tamaño no tendría que estar superando? Los 30. Los 30. 30. Perfecto. No tendría que estar superando los 30. Estas son piedras intermedias que pueden estar entre 10 y 30. También estas son intermedias. Y por último, vamos a encontrar la que no tendrían que superar los 10 milímetros. ¿Está? ¿Está claro? Entonces, nosotros no vamos a encontrar piedras de un mismo tamaño de ninguna de las formas, y lo que sí vamos a buscar es una buena combinación entre ambas. Para el futuro, acuérdense de esta imagen, seguramente la vamos a volver a ver. Si nosotros tuviéramos agregados todos de un mismo tamaño, ya sean grandes o chicos, de 30 milímetros o de 10 milímetros, van a tener la misma demanda de agua. En cambio, si hacemos una combinación de los agregados, vamos a ver que la demanda de agua se reduce. Acuérdense de esto, lo vamos a volver a ver seguramente cuando veamos hormigón. La distribución de tamaños es esta. Esta es
la distribución de tamaños que nosotros vamos a encontrar. Esta es una piedra, una foto que la van a encontrar. Ustedes ponen granulometría o distribución de tamaños en internet y más si llegan si les llega a interesar la tecnología del hormigón, van a ver muchísimas veces esta imagen. Fíjense que para cada imagen, para cada tamaño de tamiz, de pasante o de retenido, fíjense cómo va aumentando. ¿Ven? Esta es la serie de tamices que nosotros vamos a usar para la granulometría. Muy bien. Ya vimos el tamaño del muestreo. Estamos hablando de muestras de 50 kilos la mínima, después estamos hablando de 100 kilos, 200 kilos, y ahora vamos a empezar a ver los tamaños de muestras para ensayos. En este caso, fíjense que para agregados finos, la muestra de ensayo seca del agregado fino deberá pasar aproximadamente lo indicado a continuación. Ay, perdón. 100 gramos para agregados con el 95% como mínimo, que pasa al tamiz 236, tamiz número 8. Agarramos el tamiz número 8, tomamos la muestra. Si el 95% de esa muestra, ¿cuál es la muestra? 1 kilo. Hacemos pasar 1 kilo. 950 gramos pasa el tamiz 8. Entonces, nada más que necesitamos 100 gramos para hacer el ensayo de granulometría del agregado fino. Y 500 gramos para el agregado con el 85% como mínimo, que pasa del tamiz 475, ¿se acuerdan? Que era el tamiz número 4. Y que queda retenido y que pasa nada más que el 5% del tamiz número 8. Que esa es el agregado fino, la arena que nosotros más utilizamos. O sea que en general nosotros estamos utilizando 500 gramos como mínimo para ensayos de granulometría. ¿Está claro eso? Sí, Bien. Ahora agregado grueso. Los agregados gruesos es diferente. La masa de la muestra de ensayo debe cumplir lo indicado en la tabla número 1. Y acá empiezan los tamaños máximos nominales. Desde el 9,5, 12,5, 19, 25, 37,5. En Formosa nosotros no conocemos más que esta. Esta es la piedra más grande que nosotros conocemos. Después, esta ya no, nosotros no la vamos a ver. Pero a nosotros nos interesa hasta acá. ¿Cuál es la masa mínima de la muestra de ensayo? Para el tamaño 9,5 o 3, a ver, sería 3 octavos. El tamiz 3 octavos es 1 kilo. O sea, que tenemos que cuartear hasta llegar a 1 kilo. Si la muestra es, si nuestro tamaño máximo nominal es de 12,5 o de media pulgada, 2 kilos. Los más comunes, ¿se acuerdan que dijimos nosotros decían 6,19? Si nosotros comercialmente compramos una piedra 6,19, tendríamos que tomar como mínimo 5 kilos. Y si compramos una 10,30, tendríamos que estar tomando entre 15 o 10 kilos. Generalmente acá estamos en 15 kilos. La tercera de Paraguay está en 1 pulgada. Esto es fundamental, importantísimo, porque cuando nosotros vamos a hacer un ensayo, nosotros del bolsón que traemos de piedra o de arena, tenemos que hacer la reducción por cuarteo a este tamaño de muestra. ¿Está claro esto? sí, profe. Pregunta de examen, muchachos, ¿no? Bueno, en los ensayos
los tamices en realidad son muy caros. Los que usamos acá en Argentina son unos tamices de 20 centímetros de diámetro en Argentina, en los laboratorios más comunes. Son muy caros. Entonces está previsto, hay una saturación de malla. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos poner mayor cantidad de material en el tamiz, de tal manera que queden partículas por arriba de otras, que queden partículas superpuestas. O sea, la mayor parte de las partículas tienen que estar en contacto con la malla del tamiz. ¿Está claro eso? Entonces, la misma norma 1505 nos va dando algunos parámetros que nos van indicando qué cantidad fíjense, qué cantidad de tamiz tiene, perdón, qué peso de material tiene que estar por arriba del tamiz. Para los que están por debajo, para los que pasan 475 al tamiz número 4, no puede superar una presión sobre la tela de 7 kilogramos por metro cuadrado. Está. Pero como acá es todo tan lindo, entonces vamos a encontrar la tabla. Si nosotros, menores que 475, no tiene que haber sobre el tamiz de ensayo más de 200 gramos. Se supone que más de 200 gramos nosotros vamos a tener mucho material superpuesto y las partículas que quedan arriba nunca van a llegar a tomar contacto con la tela del tamiz o con la superficie del tamiz como para poder quedar retenido o pasando. Y acá van pasando la cantidad de kilos. La fórmula que nos da estos resultados son 2,5 veces A, que es la abertura de malla del tamiz en milímetros, y esa es la superficie efectiva del tamizado, que sería la superficie del tamiz que es circular de 20 centímetros de diámetro. Entonces, para agregados de 3,75 no tendría que haber más de 2,7 kilos y así sucesivamente. Y los que estén por debajo, eso sí ya es para cualquiera de los tamices que están por debajo del tamiz número 4, no tendría que superar los 200 gramos. Esto también es importante, muchas veces no lo tenemos en cuenta y nos dan unos resultados muy, como ven, muy diferentes. Vamos a tomarnos 5 minutos de descanso hasta las 19:05, 10, hasta las 19:10. Vamos a tomar algo y volvemos nuevamente. Y ahí ya cerramos lo que nos queda. Ahí ya vamos a entrar en gratometría. Hasta las 19:10 y volvemos. Sin salir de la sala, por favor. Bueno, profe.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Ya está? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Podemos seguir? Sí, profe. Vale. Bueno, entonces, recién lo que estábamos viendo era la saturación de las mallas. Acuérdense, generalmente hay equipos equipos vibradores como para hacer la granulometría. Son equipos chicos, entonces cuando son muestras muy grandes, por ejemplo, 10 kilos de muestra o más, lo que pasa es que vamos a tener que hacer en varias fracciones, para hacer equipos chicos y tener tan poco porcentaje o tan poca cantidad de material sobre el tamiz. Y si no, lo que hacen muchos de los laboratoristas más adiestrados ya, hacen directamente el tamizado a mano. Toman la muestra completa, los 5 o 10 kilos de material que tienen que trabajar y lo van tamizando a mano, tamiz por tamiz. Esa es una práctica que nosotros también habíamos optado en la cátedra y cuando hacíamos los trabajos, los ensayos en vialidad provincial, hacíamos el tamizado manual, a pesar de que también teníamos máquina. Bien. Esta es una curva típica del agregado fino. Fíjense, esta es la curva a la que ustedes, yo creo que estoy casi seguro que este fin de semana, sí, bien, prácticamente el arranque del fin de semana, el viernes a la noche, con el ingeniero Vargas, van a empezar ya con las granulometrías de agregados finos y gruesos. Estas curvas son las curvas límites, la curva la curva C, la curva B y la curva A. Acá hay un tema. Todo agregado que esté entre la curva A y la curva B es admitido como agregado para hormigón. Estamos hablando de un módulo de finura de por lo menos 2,3. Entre la B y la C se usan agregados finos, pero ya para hormigones flexibles que son para hacer, son comúnmente conocidas como arenas correctivas, son para corregir las curvas. Pero para el hormigón nosotros tenemos que estar sí o sí dentro de la curva A y B. Esta es una curva típica. Nosotros sacamos una muestra de ensayo de 500 gramos y hacemos pasar por el tamiz 100, por el tamiz 50, por el tamiz 30, por el 10, 16, 8, el 4, el 3/8, y vamos obteniendo los valores. El porcentaje que pasa de cada tamiz, suponiendo, vamos al tamiz número 4. Por el tamiz número 4 pasa casi el 95% de la muestra. ¿Está? Por el tamiz 236 pasa el 80% de la muestra. Si es una muestra de 500 gramos, 5 por 8, o sea, 400 gramos, está pasando por el tamiz número 236, que es el 8. ¿Está? Por el tamiz 16, está pasando un poco más del 50%. O sea, si teníamos una muestra de 500 gramos, estamos hablando de casi 300 gramos. Y así sucesivamente. Por el tamiz 30, por el 50 y por el 100. Esto es en cuanto a agregado fino. Entonces, en una planilla que seguramente ustedes la van a hacer ahora, el ingeniero le va a dar el agregado, le va a dar los pesos pasantes por retenido, y ustedes van a tener que confeccionar la curva de acuerdo a esta nomenclatura. En general, siempre se dan también las curvas límite. Entonces, ¿por qué nosotros
es importante las curvas límite, que es lo que yo le decía hoy. La condición de granulometría es una condición de aceptación y o rechazo de cualquier material. Si nosotros tenemos una partida de 10, 50 o 100 camiones que vienen y tomamos un muestreo aleatorio de varios de los camiones y nos da la curva o muy por debajo o muy por arriba, entonces nosotros estamos en condiciones de rechazar la totalidad de la partida. Y eso sí ha pasado. Así que fíjense que el parámetro que ustedes tienen que tener siempre, si ustedes tienen su curva, esta es la curva que ustedes tienen, y todo lo que sea para la derecha es más grueso y todo lo que sea para la izquierda de su curva es más fino. Suponiendo que el punto en el tamiz número 8 haya quedado por afuera de la curva, entonces nosotros la corrección que tenemos que hacer, si en el tamiz 8 hay mucho agregado grueso, tendríamos que agregar más agregado fino para que la curva se vaya hacia la izquierda. Y sucesivamente de la otra manera, suponiendo, en este caso no porque está muy tumbada, está muy acostada hacia el lado de los agregados gruesos, pero suponiendo, estamos hablando 8, 16, 30, 50, en el tamiz 50, si en el tamiz 50 llegaba a haber estado del lado izquierdo por afuera de las curvas, quiere decir que es muy fino, entonces la corrección que tenemos que hacer es hacia la derecha con agregándole más contenido de agregados gruesos. ¿Cómo se hacen las correcciones? Las correcciones sí o sí se hacen con por lo menos 2 tipos de agregados, diferentes, por supuesto. Y se hace una combinación. Por ejemplo, si necesitamos X cantidad de porcentaje, 70% del agregado A y el 30% del agregado B. Entonces ahí se hacen las correcciones. Esa corrección también ustedes la van a ver con el ingeniero Vargas y creo que hay una parte donde hay unas correcciones por un método gráfico, una combinación para que quede dentro de las curvas, que también la van a ver más adelante. En la parte práctica, por supuesto. Bien. Esta es una curva típica de agregado grueso. Fíjense lo que yo les decía recién. Este sería en el tamiz 3/4, en el tamiz medio, acá esto sería 12 milímetros. En el tamiz medio nosotros tenemos mucho agregado grueso, entonces tendríamos que hacer una combinación con otro tipo de agregado que tenga agregado más fino para poder lograr, que este punto se corra hacia adentro. ¿Cuál es la diferencia con el agregado fino? El agregado fino tiene 3 curvas límites, nada más que son las que vieron recién. A ver, algo de acá. Son 3 curvas límites. La A, la B y la C. Más que esas 3 curvas límites no van a encontrar. En cambio, en los agregados gruesos, sí van a encontrar varias curvas límites, depende del tamaño máximo nominal del agregado. Entonces acuérdense, puede ser esta, puede ser más a la izquierda o puede ser más a la derecha. Depende del tamaño máximo nominal. Eso está dentro de la IRAN 1627 y en una tabla resumen dentro del reglamento CISOC 201. ¿Qué es el módulo de finura? Siempre hablando de la distribución de los tamaños. El módulo de finura, que es lo que habíamos dicho recién, habíamos comentado. Recuerdan que yo le dije que entre la curva A y la curva B, el agregado fino, el módulo de finura tiene que ser 2,3 más o menos. Entonces, el módulo de finura se calcula como la sumatoria de los porcentajes retenidos acumulados de aquellos tamices que corresponden a la serie estándar. Esta serie de tamices es la que nosotros generalmente usamos casi siempre hasta el 1,5.
3 pulgadas y 6 ya no. Pero hasta el 1 o 1,5 usamos. O sea que nosotros usamos el 100, el 50, el 30, el 16, el 8, el 4, el 3 octavo, el 3 cuartos. ¿Se acuerda dónde decíamos nosotros que estaba la diferencia entre agregado fino y grueso? Acá, en el tamiz número 4. Lo que pasa, el tamiz número 4 es agregado fino y lo que queda retenido, es agregado grueso. Esta denominación es la denominación ACTM y esta denominación es la denominación IRA. Entonces, módulo de finura se calcula como la sumatoria de los porcentajes retenidos acumulados de aquellos tamices que correspondan a la serie estándar. Los porcentajes retenidos, ahora ustedes lo van a ver, es muy práctico en una tabla Excel. Seguramente el profesor Vargas les va a ir mostrando cómo hacer, porque lo que nosotros obtenemos en primera instancia son los porcentajes que quedan retenidos en cada uno de los tamices. ¿Entienden? Así que después el porcentaje retenido es la sumatoria acumulada de cada uno de esos retenidos. ¿Qué es la serie estándar? Aquella compuesta por los tamices cuya abertura de malla tiene una relación igual a 2. O sea, tiene que ser el doble, tomando como base el tamiz 100. O 148 micrones, en realidad son 150 micrones. Hay toda una tabla IRA que nos habla de los tamices. Bueno, una vez que nosotros hacemos nuestra granulometría, las curvas granulométricas teóricas son, los numerosos investigadores trataron de encontrar expresiones matemáticas que se ajusten a una distribución de tamaño, que es la que nosotros vimos recién en las curvas, tal que hacía un mínimo, o sea, que haga un mínimo el porcentaje de vacío. La fórmula más aproximada, no la más perfecta, es porcentaje que pasa cada tamiz, es el D sub I dividido el tamaño máximo nominal elevado a X. El D sub I es la abertura de la malla, ¿se acuerdan que decíamos recién? La de 4,75 milímetros, la de 19, la de 12,5. El tamaño máximo nominal, que nosotros, ¿de dónde sacamos el tamaño máximo nominal? De la curva granulométrica, y esta expresión que depende del autor, en el caso nuestro que usamos Fuller, es de 0,5. Esto está reducido en curvas límites que nosotros lo vamos a tener en la norma 1627. Pero sepan de dónde salen todas esas curvas límites. Bien, suponiendo que tengamos un tamaño máximo nominal de 3 cuartos, la parábola de Fuller sería esta. La abertura de malla, el retenido, y ahí el tamaño máximo nominal 19 milímetros. ¿Qué es la curva de Fuller? Es una curva que a nosotros nos dice que tiene la mayor compacidad dentro de un recipiente. ¿Qué quiere decir? Que hay suficiente cantidad de granos gruesos y finos, y los finos que van cubriendo todos los espacios vacíos que hay entre agregados gruesos. Entonces, es la mayor compacidad cuando nuestra curva, la combinación de agregados, fíjense, acá tenemos un agregado fino, acá tenemos un agregado grueso. El rojo es la combinación ya cuando nosotros juntamos el agregado fino y el grueso, y lo que nos piden a nosotros para poder tener la máxima compacidad es acercarnos a la curva de Fuller, que es la fórmula que habíamos visto. Muy bien. En general, la mayoría de la bibliografía está hecha para agregados redondeados y las formas y texturas están expresadas en círculos dentro de unos cuadrados. Se toman diámetros no para piedra partida. Después, cuando lleguemos a la parte de osificación, ahí vamos a volver a tocar el tema muy particularmente, porque ahí hay ciertas correcciones que tenemos que hacer sobre las tablas
de la bibliografía para nosotros irnos a la realidad nuestra, que es la piedra partida, que es muy angulosa. Principalmente, ¿qué nos da eso? Cuando más angulosa es menos trabajable. O sea, si hacemos una mezcla, vamos a encontrarnos con mucho más resistencia de los materiales para poder movilizar la mezcla. Cuando más redonda es más trabajable, por supuesto, porque se desliza, no tiene resistencia a la fricción. La interfase también la vamos a ver cuando estemos viendo dosificación de hormigones. La interfase es la unión que tiene el mortero del hormigón con el agregado. La interfase es esta superficie donde el mortero tiene contacto con el agregado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la esfericidad baja, la interfase, bueno, al revés me salió el... Cuando es redonda, la trabajabilidad es alta, la podemos mover, pero la interfase baja. O sea, pues, a ver, ¿cómo decirles? Es menos resistente. Nos cuesta llegar más a la resistencia. Y cuando el agregado es muy angular, la trabajabilidad es baja, nos cuesta mover mucho esa mezcla, pero la resistencia a la interfase es alta, o sea, tiene buena resistencia. Bien, vamos a ver. El tamaño máximo, ¿cómo se define el tamaño máximo nominal del agregado? Esto es un término que ustedes lo van a ver también ahora y es sumamente importante y tiene dos formas de verlo. Dice, se define como el tamiz de menor abertura de malla que deja pasar como mínimo el 95% o lo que es lo mismo, tiene un porcentaje retenido acumulado de hasta un 5% como mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ponemos nuestro material dentro de una columna donde están la serie de tamices una arriba de otra y el tamaño máximo nominal va a ser el tamiz de menor abertura por el cual pasa esa muestra. Si estamos hablando de arena, vamos a hablar de arena que es más fácil, y tenemos 500 gramos de arena y pasa el 95% más, o sea, como mínimo el 95% de la arena por ese tamiz, entonces ese sería el tamaño máximo nominal. Valga la aclaración, en la arena no tiene tamaño máximo nominal, es nada más para aproximar los pesos. Más fácil vamos a hacer con 10 kilos de agregado 619, con 19 tamaño máximo nominal, con 10 kilos, con 9 kilos y medio. Si 9 kilos y medio pasa el tamiz número 19, entonces tamaño máximo nominal es ese. Si no, al revés. Si pasa el 95%, quiere decir que queda retenido hasta el 5%. ¿Está claro eso? Bien. Entonces, la elección del tamaño máximo nominal de los agregados no es arbitraria y están totalmente limitados de acuerdo a la estructura en la cual vamos a colocar el hormigón o donde vamos a poner. Vamos a suponer, en la columna de la izquierda, si nosotros decimos el porcentaje retenido acumulado y si nosotros vamos a la definición del tamaño máximo del agregado, que no tiene que superar el 5%, ¿cuál sería el tamaño máximo nominal en la primera columna, en esta columna? En esta columna. ¿Cuál sería? Esto, estamos hablando en porcentaje, esto en tamaño de tamiz. Si nosotros decimos que tiene que pasar el 95% o tiene que quedar retenido hasta un 5%, ¿cuál sería? ¿De 3/4? 4.
porque 8 ya pasa. Es hasta 5. A ver. Cuatro. Entonces, el tamaño máximo nominal, ¿cuál va a ser? 1 pulgada. Y en la columna de la derecha, el tamaño máximo nominal, ¿cuál va a ser? 3. 1,5 pulgadas. 1,5 pulgadas. Perfecto. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Este valor. Porque después vamos a encontrar que tenemos restricciones respecto de los tamaños máximos nominales que recién dijimos. O sea, el tamaño máximo nominal sacamos de nuestra granulometría. Ahí, esto es una simulación de una granulometría. Acá estarían faltando más tamices, por supuesto, y acá también. Pero lo importante es que ustedes puedan distinguir dónde está el tamaño máximo nominal. Con ese tamaño máximo nominal, ustedes van a tener la restricción de las estructuras. Fíjense, estructuras que no deben superar el tercio de la mínima dimensión de la estructura, o 3/4 de la separación mínima de las armaduras en recubrimiento, o depende del tipo de descarga, en bomba, hasta 30 milímetros, y gunitado es el hormigón proyectado. Gune pistola, o sea, con pistola, pero es proyectado, hasta 12 milímetros. Y ahí están las estructuras, fíjense. Estamos hablando de pavimentos y pisos con un espesor de 15 centímetros, de 30 a 50 milímetros, que es un tercio del espesor de la máxima estructura, losa 19 milímetros entre 8 y 10, tabique, columna. Entonces, es fundamental para nosotros conocer el tamaño máximo nominal del agregado. Acuérdense que ese tamaño máximo nominal del agregado, volviendo todo para atrás, es representativo de todo un acopio. Porque nosotros cuando fuimos a hacer el muestreo, la muestra era representativa de ese acopio. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir? El tamaño máximo nominal de ese acopio que tienen 100, 200 camionadas de piedra es 19 milímetros de 30. Bueno, en general, el cálculo granulométrico, rápidamente vamos a pasar esto, porque esto lo van a ver con mucho más detalle. Se toma una muestra representativa de la fracción. Acuérdense, nosotros muestreamos, reducimos a tamaño de ensayo, y después reducimos a tamaño de ensayo. Me estoy yendo más rápido de lo que estoy pensando. Y después, esa fracción pesamos y se tiene que secar a estufa. Esto es lo que les decía hoy, ¿se acuerdan? El secado a estufa. El reglamento dice, hay reglamentos que dicen que tiene que ser entre 18 y 24 horas. Otro a 105 grados, entre 105 y 110 grados. Otro reglamento dice, el reglamento argentino dice a peso constante. O sea que puede ser que si un agregado viene seco, nosotros en 12 horas nosotros la podamos tener. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si nosotros estamos muestreando un camión que está queriendo descargar porque está queriendo ir a hacer un viaje, entonces la norma a nosotros nos permite sacar una muestra, eso lo vamos a ver cuando veamos la norma, sacar una muestra, hacer la granulometría y determinar si está en condiciones de ser aceptado o rechazado ese camión. Como un ensayo de recepción, digamos. Sí o sí, después hay que hacer este paso. Secar la estufa a peso constante y después recién hacer el tamizado de la muestra. Sí. En el caso de que no pasase la granulometría en la fábrica, sería ese lote se retoma y se vuelve a trabajar, ¿o cómo funciona? Sí. En la trituradora, sí. Acuérdense, la trituradora, en realidad la trituradora, ahí depende del tipo de empresa, depende del tipo de trituradora. Hay trituradoras de mandíbula, hay trituradoras de cono, hay trituradoras de impacto, y generalmente depende del resultado que se quiera tener, se usa el tipo de trituradora y en diferentes etapas. No siempre
no siempre, en realidad casi imposible, que en la primera etapa, en la trituradora de primera sería, ya tengamos nosotros la granulometría, ¿entiendes? Entonces, tenemos que hacer pasar por una trituradora a lo mejor de mandíbula, esa reduce a cierto tamaño, de ahí hacemos pasar a la trituradora de cono, y a lo mejor ahí ya nosotros sí podemos sacar la granulometría, a lo mejor no, entonces tenemos que pasar a una de impacto, y son 3 etapas de trituración que sufre el agregado para llegar a la medida que nosotros necesitamos. Eso es en planta, eso en planta de trituración. Cuando ya está acá en Formosa el camión, ya si no llegó a las dimensiones que vos compraste o que contrataste, ya la tenés que rechazar nada más. Ya no tenés ninguna otra opción. ¿Y esa era la pregunta? Gracias, profe. Bien. Bueno, ¿qué les decía yo recién? Tenemos nuestra muestra de ensayo, en este caso 20 kilos, y vamos haciendo pasar por el tamiz 3 pulgadas, pasó la totalidad, por el tamiz 2,5, por el tamiz 2,5, quedó retenido 2,3, porque para nosotros siempre es más fácil pesar los retenidos, porque te quedan en el tamiz. Por el tamiz 2 quedó retenido 2,7, y así sucesivamente hasta que llego al tamiz 4. ¿Por qué nada más que hasta el tamiz 4? En general, cuando estamos haciendo granulometría de agregados gruesos, nosotros sabemos que por definición el agregado grueso es todo tipo de agregado que quede retenido por arriba del tamiz número 4, ¿se acuerdan? Y todo lo que pasa por debajo es agregado fino. ¿Está? Entonces, después calculamos el porcentaje respecto siempre del peso total. Después hay un ítem en la norma que después lo vamos a estudiar, es sumamente importante, que me dice, porque nosotros, ¿qué te dice la norma? Que para el agregado de tamaño máximo de 19 milímetros, vos tenés que tener 10 kilos. Pero cuando vos haces el muestreo, no es recomendable que sean 10 kilos exactos. ¿Está claro? O sea, tiene que ser 9 kilos 800 o 11, 12 kilos. Entonces, vos tenés un peso inicial de 12 kilos de muestra, hacé pasar por los tamices, y puede ser que tengas alguna pérdida de material en el camino. Y cuando llegues a este peso total, pues arrancaste con 12 y acá te quedaste con 11 kilos 500, 11 kilos y medio. Entonces, la norma lo que nos dice a nosotros es que la diferencia entre los 12 kilos y los 11 kilos y medio no tiene que superar un cierto porcentaje que es 0,3%. Si supera ese 0,3%, este ensayo se invalida y hay que volver a hacer el ensayo descartando esta muestra. ¿Está claro? Eso hay que tener muy presente y muchísimo cuidado. El porcentaje retenido, ya le dije recién, es el 2,3 respecto del 20, 11,5, y se arma la columna de porcentaje retenido. Esto por eso yo le decía, si ustedes trabajan con un Excel, lo pueden hacer muy fácilmente. Y el acumulado es nada más que ir sumando 11,5, después se suma el 13,5 con el 25, 25 con el 17,42, el 42 con el 13,55, y así sucesivamente hasta que llego al 100% de la muestra. Esta es una muestra teórica, por eso me da el 100%. Normalmente siempre tengo alguna pérdida acá, entonces acá no me queda el 100%. O si no, directamente cuando hago el porcentaje retenido, tengo que hacer el porcentaje retenido del total de la muestra que pasó, no de la muestra que empecé. ¿Entienden? Para que acá me quede 100%.
Entonces, el porcentaje retenido es el peso retenido en cada tamiz respecto del peso total de la muestra. ¿Está bien? Y el porcentaje retenido acumulado es la suma acumulada de los porcentajes retenidos para cada uno de los tamices. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Esto lo vamos a ver un poco más rápido, a ver si podemos llegar, a ver, un poco más rápido. Esto no siempre nosotros en Formosa, en el noreste, tenemos la facilidad que los agregados nosotros ya lo encontramos divididos. Nosotros podemos comprar en Formosa agregados gruesos y agregados finos. Compramos arena por un lado y agregado grueso por otro. Pero no en todo el país sucede lo mismo. En gran parte del país, sobre todo la parte sur, allá desde Bahía Blanca para abajo, ellos toman la arena o toman el material que salen de canteras o salen de la costa de la playa, la tienen que lavar porque son con sales, y ellos tienen que hacer la división de agregados finos y gruesos. Y de vuelta, volvemos a ver el concepto, esto es siempre, 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 acá en la Argentina y en la China, la diferencia del agregado grueso, el agregado fino, el corte, como se suele decir, es en el tamiz 4. Lo que queda retenido por arriba del tamiz 4, inclusive, son agregados gruesos y lo que pasa son agregados finos. Bien, en este caso, vamos a ser más rápido, nosotros tomamos una muestra de una cantera donde vienen ya los dos agregados combinados y nosotros necesitamos hacer la división de ambos porque después vamos a tener que hacer corrección de esta curva. Entonces, ¿se acuerdan? La curva de los agregados finos y los agregados gruesos, que habían varias curvas. ¿Dónde está la división entre finos y gruesos? En el tamiz número 4 o en el IRAN 475. Suponiendo que esto sea así, si nosotros tenemos que hacer la división, este sería el 0% del agregado grueso, acá estamos sobre retenido acumulado, y este sería el 100% del agregado grueso, ¿está bien? Y en el agregado fino, eso sería el 0% del agregado fino, y eso sería el 100% del agregado fino. Esto es nada más que cálculo. La fracción gruesa sacamos 60% del 100, por regla de 3 simple, y vamos sacando los porcentajes. Y ahí vamos a obtener los retenidos acumulados de porcentaje del agregado grueso al 100%. ¿Por qué hacemos esto nosotros? Porque probablemente la curva combinada, esta curva combinada, esté muy lejos de lo que es la curva de Fuller o de la compacidad que nosotros necesitamos. Entonces tenemos que hacer la separación. Se separan los acopios. Estos son procedimientos muy caros. Se separan los acopios y ahí nosotros podemos hacer la corrección. Para el agregado fino lo mismo, dijimos que el 60% era el 0 y el 100% el 100, y sacamos los porcentajes de cada uno de ellos. De la misma manera, con regla de 3 simple, y obtenemos los porcentajes. Ahí teníamos la arena original, el agregado original, la combinación de los dos, y el resultado de la separación de esta combinación en agregados gruesos y en agregados finos. Entonces, ¿qué tuvimos nosotros? Un agregado grueso con esta curva y un agregado fino nuevo con esta curva. Bueno, estas composiciones lo van a ver más adelante, así que las pasamos rapidito. Ustedes lo van a ver por el método gráfico. Lo que le decía recién. La curva, la combinación de agregados que yo tenía, a mí no se aproximaba a lo que yo necesito, entonces voy a hacer la corrección con 30% de fino y el 70% de grueso. Con todas estas fórmulas, que en realidad no son tan complicadas como se ven, vamos a ver. ¿Ven? Tenemos el agregado grueso, vamos a usar el 70% de agregado grueso y el 30% de agregado fino, y ahí hacemos de vuelta la combinación. Y vamos a tener una mezcla que sí se va a aproximar a la granulometría
Fíjese, esta es la granulometría original y esta es ya la nueva granulometría, que probablemente está mucho más cerca de lo que es la curva de Fuller. Entonces, son esas correcciones. Pero sí o sí tenemos que separar las granulometrías, tenemos que separar los agregados entre grueso y fino de una combinación cuando vienen juntos. De vuelta al módulo de finura, no sé por qué quedó tan descolgado acá, pero acuérdense la definición que decía, era porque acá ya tenemos afianzado el porcentaje retenido acumulado, ¿está bien? La definición del módulo de finura era que tenían que ser 2 veces entre el doble entre tamiz y tamiz de la serie estándar, ¿se acuerdan? La serie estándar, entonces arrancando desde 100. Dividiendo por 2, 50. En este caso, en el caso de los tamices CTM, en realidad es el tamiz 30, pero cuando vean la conversión a milímetros se van a dar cuenta que es el doble, igual que el 16, el 8, el 4 es 4,75, esto sería 9, y fíjense, de 9 me tendría que ir a 18, y media es 12,5, entonces la media queda por afuera. De 18 me tendría que ir a 36, acá estoy en 25, queda afuera. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros hacemos el módulo de finura de la mezcla, de cualquiera de ellos, tenemos que tomar nada más que los agregados que van, los números tamices que van de 2 en 2. Entonces no va al 200, va al 100, el 50, el 85, el 79, el 75, el 70, el 61. Este no se suma a través del 36. Este no se suma a través del 17. Este no se suma este. Y todo eso se divide por 100. La sumatoria de todos estos tamices, sin incluir el medio, el 1 y el 2, dividido 100, a mí me da 6,14. Entonces, el módulo de finura de mi mezcla era 6,14. Cuando lo separé en agregado grueso, solo me quedó 7,65 y la arena de 2,60. Muy bien. Hasta acá está